Ecuador enfrenta desafíos que ponen a prueba el valor de toda vida humana. Hoy hablaremos sobre las amenazas que afectan la dignidad de la persona desde la concepción hasta la muerte natural y conoceremos cómo podemos responder con verdad, compasión y compromiso para construir una cultura de la vida. Bienvenidos familia de EWTN. Yo soy su servidora Patricia Sandoval. Hoy les traemos una edición especial en Informe Provida. Una gran invitada desde el Ecuador. 4 amenazas que enfrenta Ecuador y las familias ecuatorianas. Antes de presentarles a nuestra gran invitada, nos vamos con nuestra compañera Gisela Barreto. Desde la Argentina nos trae algunos informes Provida. Nos vamos contigo, Gisela. Gracias, Patti. Gracias, Astrid. Una modalidad que se está implementando en cada vez más países del mundo es la de la cuarentena. No a las visitas durante los 40 primeros días después del nacimiento del bebé. Esto tiene un porqué. Es el cuidado de la madre y del niño. La madre, porque luego del sangrado y de los cambios hormonales, la falta de sueño, necesita una recuperación, sanar y adaptarse. También el bebé, como bien explican los especialistas, tiene su sistema inmunológico vulnerable aún. Entonces, menos visitas, estamos hablando de menos exposición a virus y bacterias y evitar enfermedades para este recién nacido. Esto no es egoísmo, es cuidado, ¿no? Recordemos que también la madre y el bebé entablan una mejor conoscenza, como dice, un mejor conocimiento, cuando no hay visitas. Inclusive en el proceso de lactancia, esa interioridad, esa unión entre la madre y el bebé es mucho más amigable. Por lo tanto, dicen los especialistas, familia a no molestarse, sino a respetar el cuidado del bebé y la adaptación a su nuevo hogar y la recuperación lo más pronto posible de la madre. Muchísimas gracias, Gisela. Oremos por todas las madres que se encuentran en crisis por un embarazo inesperado para que se salven las 2 vidas. Y bueno, amigos, nos vamos con nuestra gran invitada el día de hoy. Los grupos Provida en Ecuador han señalado 4 proyectos legales que amenazan el modelo familia tradicional y el derecho de la vida. Estos temas han sido foco de fuerte debate en la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional. Y para este programa tan importante el día de hoy nos acompaña Marta Cecilia Villafuerte, directora de Familia Ecuador. La hemos tenido aquí en Informe Provida y bueno, felices de tenerla de nuevo. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Marta Cecilia? Y gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Patricia, por la oportunidad de acompañarlos siempre. Un abrazo enorme a toda la comunidad de Informe Provida. Marta Cecilia, ¿cuáles son los 4 principales leyes que hoy representan una amenaza por la vida y familia en el Ecuador? Actualmente en el Congreso Nacional, acá en Ecuador le decimos Asamblea Nacional, hay 4 proyectos de ley que nuevamente representan un llamado de acción para toda la comunidad defensora de la vida, creyentes y no creyentes, que tenemos que levantar nuestra voz.
La fecundación in vitro, la reproducción humana asistida, que es un proyecto de ley que inicialmente buscaba favorecer a comunidades, a parejas del mismo sexo y no Mm. realmente ofrecía una solución integral para los problemas de infertilidad de la mujer. Hoy por hoy, esta comisión de salud que está tratando este proyecto de ley está siguiendo, por así decirlo, las directrices de la Corte Constitucional, que es realmente gran enemigo que nos ha puesto en esta situación a 18 millones de ecuatorianos. El segundo proyecto de ley también incluye el cannabis, que es un proyecto de ley que permitiría a personas naturales tener en sus patios, detrás de su casa, cultivar el cannabis y sin ninguna regulación para poderla comercializar o regularizar. Esto fomentaría mucho más el impacto el microtráfico y la exposición y vulnerables, poner a nuestros niños y adolescentes a acceder a este vicio realmente peligroso. Otro proyecto de ley es la eutanasia, que de la misma forma impuesta por la Corte Constitucional nos ata de manos para poder permitir y abrir las puertas en Ecuador a la eutanasia de manera justificada, porque como hemos visto en otros países, ponen candados, ponen restricciones, pero al final del día se ponen demandas que tumban estos candados y pueden ofrecer la eutanasia incluso a menores de edad, como se está viendo en otros países. Y por último, otro proyecto de ley que también representa una amenaza en nuestro país, así como la eutanasia, la reproducción humana asistida, la fecundación in vitro, significa también impuesto por la Corte Constitucional. Realmente parece repetitivo, pero es el gran enemigo. Y es el aborto, si bien ya tenemos una ley de aborto por violación y restrita en el país, pero ahora pretenden quitarlo del Código Penal como delito y esto ya ni siquiera se necesitaría ley para regularizar. Sería el aborto totalmente accesible en nuestro país. En mis pequeñas investigaciones también leí sobre la educación y otros proyectos que quieren aplicar en las escuelas la ideología de género. No sé si me lo puedes confirmar, pero quieren aplicar estas ideologías a nuestros jóvenes. Sí, bueno, por disposición de la Corte Constitucional se impuso al Ministerio de Educación un protocolo que permitiría o obligaba a todas las entidades educativas fiscomisionales que son del gobierno y que no son del gobierno, privadas, incluso católicas, a poner baños para género neutro, Sí. a permitir que los niños se pongan uniformes de niñas y viceversa. Nosotros levantamos nuestra voz en su momento, se hizo un cambio incluso por rechazo de la ciudadanía, que hubo un cambio de responsable del ministerio y la nueva ministra tumbó totalmente ese protocolo, sacó uno nuevo porque tenía que emitir un documento, pero sin ningún tipo de lenguaje o amenaza significativa para nuestros hijos. Eso sí fue un logro importante porque se dio en menos de un mes. Y eso es un tiempo récord para la batalla que nosotros sabemos dar en Ecuador. Y este protocolo quitó esa disposición de los baños neutros, lo del lenguaje inclusivo y que obligaba el otro protocolo incluso a los demás compañeros a llamarles por el nuevo nombre y a recibir penalizaciones los padres de familia o los docentes que no sigan este juego. Sin embargo, el nuevo protocolo actual no contiene nada de eso, es un logro significativo, un reconocimiento que hay que darle a la actual ministra de Educación del actual gobierno que ha puesto un freno a la vulneración de los derechos de nuestros niños. La Santa Madre Teresa de Calcuta dijo en algún discurso que la mayor amenaza para la paz es el aborto. Ella consideraba que el aborto destruye el amor y la paz del mundo entero. También dijo ella que si no hay paz en el vientre de la mujer, jamás habrá paz en el mundo entero. ¿Por qué es importante, Marta Cecilia, que los ciudadanos conozcan estas leyes y cómo pueden afectar la vida cotidiana de las familias ecuatorianas? Porque muchas veces estas leyes no se dan a conocer lo suficiente y la ciudadanía lógicamente piensa que no le va a afectar directamente cuando es todo lo contrario. Porque una vez que la ley pasa, el gobierno se ve obligado a difundirla, a utilizar nuestros recursos para llegar a todas las instancias para que conozcan esta maravillosa ley y sin embargo se meten en los espacios educativos, en nuestros hogares, a través de políticas públicas dentro de cada ciudad y nos afecta a la larga. Al final
del día, a corto, mediano, largo plazo, nos afecta a cada uno de los hogares ecuatorianos. Por eso es importante que organizaciones de la sociedad civil, como Familia Ecuador, estemos constantemente informando a la ciudadanía, generando este diálogo, que se genere ese debate para poder exhortar a nuestros representantes en todas las instancias públicas que defiendan lo correcto, de frente y sin miedo. Creo que también son ataques directos a la nueva juventud, a los jóvenes, a la nueva generación. Especialmente, la gente no sabe lo grave que es el aprobar esta ley de consumo y venta de cannabis, como lo has mencionado. Yo recuerdo cuando yo tenía 22 años, mi mamá me llevó a un retiro de exorcistas y nos dieron una plática sobre la marihuana. Dicen que es la puerta principal de todas las drogas, de muchas adicciones. Y bueno, yo pienso que esto es un ataque fuerte contra los jóvenes para también confundir su identidad en Cristo, su sexualidad. Entre más alejado estés de la verdad, más perdido tu alma estará. Entonces, por eso es importante que los padres de familia estén alertas y que tomen acción, como tú lo has dicho al principio del programa. ¿Qué consecuencias sociales y culturales podrían tener la aprobación de estas leyes que debilitan la protección de la vida y la familia en las comunidades y en la sociedad? Hoy por hoy tenemos, creo que no solamente Ecuador, sino la gran mayoría de países en Latinoamérica, una crisis muy sensible de seguridad, de delincuencia, de inseguridad jurídica, inestabilidad política, donde estamos en esa transición de poder discernir y depurar aquellas políticas y aquellos gobernantes que nos están desviando del camino. Y depende de nosotros, porque somos nosotros los que les damos su voto. Ecuador ha pasado por elecciones, más de 5 elecciones en menos de 5 años, y realmente crítico porque estamos constantemente cambiando de políticas y no tenemos esa estabilidad para poder decir, ok, dedíquense a prevalecer o cuidar la integridad de nuestros hijos, de los más vulnerables, los niños por nacer, los niños y adolescentes, los adultos mayores. Y si no se regula, no se levanta la voz, los políticos no van a hacer caso, van a seguir su propia agenda y van a perjudicar a través de leyes inconstitucionales, porque son inconstitucionales. Nuestra constitución defiende la vida desde la concepción, defiende el derecho a los padres de familia a escoger la educación correcta a sus hijos. Y si no nos involucramos, por lo menos informarnos, vamos a tener una juventud que hoy por hoy ya de por sí con las redes sociales está amenazada, vulnerada. En menos de 15 años, futuros gobernantes que no van a tener esas convicciones, no van a tener la fe bien puesta y van a promover aún más leyes que perjudiquen a la sociedad. Ecuador tiene un lugar único en la historia de la Iglesia. Esto se me hace bellísimo, porque fue el primer país del mundo en ser consagrado oficialmente al Sagrado Corazón de Jesús. La consagración tuvo lugar el 25 de marzo de 1874 y esto es un día muy especial porque se celebra la solemnidad de la Anunciación, cuando María dio su fiat y Jesús se encarnó, nuestro Salvador del mundo. La iglesia celebra, esta fue una gran celebración y esto fue en el Catedral de Quito, Ecuador, impulsada por el presidente Gabriel García Moreno y el arzobispo José Ignacio Checa y Barba. Una de las palabras que compartió el arzobispo José Ignacio Checa y Barba fue el que el corazón de Jesús reine en nuestras leyes, en nuestras familias, en nuestras costumbres. También él dijo que una nación que se refugia en el corazón de Jesús encuentra la fuerza para defender la verdad, la familia y la vida. Nosotros también aquí en los Estados Unidos, hace unas semanas, tuvimos un día muy especial. El país fue consagrado también por los obispos de los Estados Unidos al Sagrado Corazón de Jesús. Pero se me hace bellísimo la consagración del Ecuador, porque no solamente fue el arzobispo que consagró el país al Sagrado Corazón de Jesús, pero fue el presidente junto al arzobispo. Y esto para mí es muy importante porque el debate por la vida, por la batalla por la vida y la familia está hoy en día en la política. Entonces, cuando un presidente y cuando un representante de la iglesia consagran a un país al Sagrado Corazón de Jesús, se une el cielo
y se une la tierra, como lo dice Mateo 18, lo que se ata en la tierra se atará en el cielo. Esto es muy, muy bello. Ecuador ha sido reconocido por mantener importantes protecciones legales para la vida. ¿Cuáles son las principales leyes pro vida vigentes actualmente y por qué debemos defenderlas? Bueno, hoy por hoy la Constitución es nuestra máxima protección jurídica en el país, ya que hay el artículo 45, que lo seguimos protegiendo hasta ahora, que defiende la vida desde la concepción. Reconoce que desde la concepción el ser humano nacido en el territorio ecuatoriano necesita que se le garantice su protección y su derecho principal y primordial a nacer. Y esta Constitución realmente resguarda la familia, la niñez y la familia como núcleo económico también del país. Y esta constitución, sin embargo, ha sido vulnerada por diferentes instancias, la Corte Constitucional, como les comentaba anteriormente, y más organismos internacionales que se quieren entrometer en nuestra personería jurídica, en nuestro sistema jurídico del país, para decirnos, bueno, Ecuador está tan consagrado al corazón de Jesús, tan lindo, tan hermoso, que ahí es donde tenemos que atacar. Es decir, estamos protegidos, sí, esa es una batalla espiritual que sin embargo se da desde el ámbito político y como bien lo dices Patricia, es ilógico decir que lo político y lo religioso no se mezclan porque es en el ámbito político donde se están dando las principales amenazas y no involucrarnos sería también ser cómplices por el silencio y la tibieza que muchas veces pasa una factura muy alta. Cuéntanos la misión de Familia Ecuador, tú eres la directora. Cuéntanos la misión que ustedes tienen en el Ecuador y qué servicios ofrecen a las madres en crisis o a las familias que necesitan de su ayuda. Bueno, Familia Ecuador ya está cerca de cumplir 10 años, realmente ha pasado muy rápido el tiempo, ha sido este llamado que pude responder hace cerca de 10 años a una noble causa, un compromiso no solamente como madre, porque nació así de una situación educativa con mis hijos que teníamos que involucrarnos como profesionales, como familia, y de ahí ofrecimos este mismo servicio de informar. Porque nos dimos cuenta que muchas veces las malas decisiones se toman porque no hay la información a la mano. Los políticos no tienen las estadísticas correctas, no tienen la información verídica y toman decisiones incorrectas que perjudican a la familia. Por lo tanto, Familia Ecuador desde entonces se ha dedicado a informar, a generar contenido, a generar esa transparencia en la opinión pública, a motivar a jóvenes, adultos, profesionales de todos los ámbitos a levantar su voz, a hacer ese puente entre lo religioso, lo político, lo académico, lo familiar, porque tenemos que estar articulados. Hay muchos frentes por cubrir. Familia Ecuador lo que hace es articular a nivel nacional. Trabajamos de la mano de más de 75 organizaciones y más de 15 organizaciones a nivel internacional. Pudimos participar también en la reciente Asamblea General de la OEA, llevando nuestra voz ecuatoriana en defensa de la dignidad humana, no solamente de los niños por nacer, sino de niños, adolescentes, adultos mayores, y es ese puente que se necesita ahora más que nunca para multiplicar esas voces y fortalecer la más noble de las causas. Marta Cecilia, es muy importante que las familias tomen acción y que sean como un escudo para mantener estas leyes de protección sobre la vida y la familia. ¿Cómo pueden las familias convertirse en una verdadera escuela de defensa de la vida y la dignidad humana? ¿Y qué papel tienen las parroquias, comunidades y movimientos laicales en esta misión? ¿Y qué acciones concretas pueden tomar para proteger a las mujeres embarazadas que necesitan de la protección de su bebé no nacido? Para las madres embarazadas, nosotros trabajamos muy de cerca con la arquidiócesis. Bueno, yo vivo en Guayaquil. En la arquidiócesis de Guayaquil, nuestro arzobispo, cardenal Luis Gerardo Cabrera, nos abre las puertas para trabajar de cerca. Hay tanta necesidad de manos, de voluntarios para poder llevar esa ayuda, no solamente el alimento físico, sino el alimento espiritual, a través de la pastoral de los niños por nacer también, poder evangelizar y mostrarle a sus bebés y a las madres que esa esperanza, ese sí que ellas dijeron, a pesar de las adversidades, debe ser garantizada por la sociedad. Esa ayuda que damos nosotros de acompañamiento, de catequesis también, para que ellas puedan recibir la consagración y puedan, cuando sus bebés ya nacen, puedan también bautizarlos. Ese es Claro.
labor pastoral maravilloso porque nosotras iniciamos solamente para poder llevarles la palabra y sin embargo cuando ellas ya daban a luz nos buscaban y decían, yo quiero bautizar a mi Ay, niño. qué bello. Ese es el fruto después del fruto que uno no se esperaba y ahí uno ratifica que esta misión es maravillosa y debe seguirse fortaleciendo. Pero la principal escuela, Patricia, como bien lo comentas, viene dentro de casa. Si Sí. nosotros hoy por hoy a nuestros niños, desde los 5 años, 6 años, 7 años, que ya están expuestos a las redes sociales, nosotros no nos sentamos con ellos a dialogar, a discernir qué está bueno y qué está malo, y no solamente basta con decirles esto sí, esto no, sino sembrar en ellos ese espíritu de ser voceros, de levantar su voz, de considerar que su voz es valiosa para defender lo correcto de frente y sin miedo a cualquier edad y no esperar a llegar a un cargo público, porque muchas veces nuestros jóvenes dicen, no, porque eso decidan los políticos, pero hoy tenemos movimientos juveniles que están Mm. realmente realizando una labor maravillosa, la pastoral juvenil, las organizaciones juveniles que hacen ese activismo. Rejuvenecido, fortalecido para que ellos sigan continuando sembrando generación tras generación. Hace unos años, nuestro presidente de aquí de los Estados Unidos, Donald J. Trump, asistió a la Marcha por la Vida en la ciudad de Washington, D.C. Había muchísimos jóvenes en la audiencia asistiendo a la marcha y él volteó, los vio, les dijo, ustedes son el corazón del movimiento Pro Vida. ¿Cómo pueden los jóvenes convertirse en protagonistas de la defensa por la vida en Ecuador? Si un joven está inspirado por este programa, ¿cómo puede comenzar a defender la vida? Bueno, ya es un vocero, no, como les decía, no esperar tener ciertos requisitos tangibles. Muchas veces uno puede hacer desde sus espacios, hacer ese ejercicio del diálogo. Si nosotros, Patricia, no empezamos a hablar del tema, el silencio nos va a ganar. Y esa tibieza espiritual, ese silencio por omisión nos vuelve cómplices. Nosotros tenemos que motivar a nuestros jóvenes, chicos de 15 años, en los colegios formar estas organizaciones, que los profesores motiven esos debates, que las parroquias también organicen ferias informativas como lo estamos haciendo en Guayaquil, en más países de Latinoamérica. Esta información que se da desde todos los ámbitos para que conozcan, se motiven y actúen. Por eso nosotros decimos siempre que la vida se defiende desde todas las instancias, pero tu voz es tu principal herramienta. Has mencionado la tibieza espiritual, la indiferencia, y sabemos que en esta lucha hay una dimensión espiritual detrás de todo esto. ¿Qué papel tiene la oración, los sacramentos y la adoración eucarística en la defensa por la vida? Mira, ahora como estamos en época de mundial, muchas veces hemos visto que los mismos jugadores de fútbol se persignan, se ponen de rodillas a Mm. encomendarse antes de un partido. ¿Por qué no hacerlo nosotros, la oración antes de dar un debate, una entrevista, una Mm. conferencia, de salir a trabajar? Encomendarnos es ese blindaje espiritual que se necesita, esa armadura para esta batalla espiritual, como bien lo mencionamos. Si no, Patricia, no vamos a durar 3 segundos en este campo de batalla, porque es una batalla constante, es una batalla espiritual. La oración es nuestra primera armadura. Sin eso, no podemos sobrevivir, no podemos sembrar, no podemos ratificar esa victoria que ya está dada, pero que nosotros tenemos que hacer nuestra parte aquí. Sin eso, nosotros no vamos a poder avanzar como realmente se necesita. ¿Cómo puede una comunidad comprometida con la defensa de la vida participar responsablemente en el proceso electoral? Esto es muy importante, el voto por la vida para nuestros Mira, países. es curioso. Ahora justo que lo mencionas, Ecuador está próximo a nuevamente un Mm. proceso electoral y lo que vemos es, molesta mucho que los políticos a pocos días de la elección buscan el voto católico. Así, el voto Sí. católico, sacan videos al pie de la iglesia, sacan videos entrando a su comunidad, pero durante fuera de elecciones no hacen absolutamente nada. Es más, nos mandan a callar si nosotros queremos mandar un mensaje católico para ratificar la lucha, pero cuando son elecciones, ahí sí, buscan el voto católico. ¿Y nosotros qué hacemos a través de organizaciones, no solamente la sociedad civil como Familia Ecuador, sino juntamente con las parroquias, las diócesis, es fomentar ese discernimiento?
hacia la obligación del católico a participar en la vida pública. No solamente con aparecer su fotito en la papeleta, sino fomentar por qué debemos votar, cuán apegado está ese candidato a mis convicciones, cuán comprometido está a defenderlas y promoverlas una vez electo. Nosotros tenemos que hacer un trabajo de discernimiento previo para saber si ese candidato está comprometido o solamente es un discurso para conseguir los votos que necesita. Es un trabajo constante, arduo, que requiere tiempo, requiere recursos, pero los jóvenes de hoy por hoy que tienen aspiraciones políticas, nosotros hacemos programas de formación constante, que nuestro cardenal también nos motiva a esa formación para poder ser católicos, valientes, comprometidos al servir al bien común. Y esto es en el ámbito público. Tenemos 2 minutos para que cerremos el programa. Quería hacerte la última pregunta. San Juan Pablo II decía que el futuro de la humanidad pasa por la familia. Si estuvieras hoy hablando directamente solo a las familias ecuatorianas, ¿cuál sería tu llamada para estas familias para que se puedan convertir en grandes defensores valientes de la vida en su país? Y también, por favor, platícanos cómo podemos comunicarnos con Familia Ecuador, o si alguien quiere apoyar este apostolado tan maravilloso, ¿cómo se pueden contactar con ustedes? Bueno, Familia Ecuador a través de todas las redes sociales ofrece a los padres de familia estas herramientas informativas para que hagan ese diálogo dentro de casa, durante la cena, acompañando a los chicos al colegio. Ese diálogo, esa semilla que se necesita sembrar dentro de casa. Nosotros ya tenemos a nuestros hijos que son nuestra comunidad. Tenemos que mandarlos a este mundo con un blindaje espiritual, pero también con una convicción bien sólida, bien firme y valientes para que ellos puedan, ante las adversidades, ante la injusticia, no quedarse callados. Tenemos que criar una generación que pueda no solamente defenderlo, sino promoverlo y encaminar a nuestro país, que apenas somos 18 millones de ecuatorianos, pero a esa generación que pueda darle un mejor futuro basada en principios, en valores formativos, una juventud que pueda liderar realmente alineada a esas convicciones que tanto se necesitan. Marta Cecilia, se nos ha terminado el tiempo. Vamos a compartir en nuestra página de Facebook de Informe Provida la información de Familia Ecuador. Si alguna persona se quiere contactar y apoyar este lindo apostolado, vamos a rezar por ti, por tu misión, por Familia Ecuador y por todos los políticos y las familias del Ecuador. Muchísimas gracias por informarnos y acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Patricia. Un abrazo a todos. Amigos, esto ha sido todo el día de hoy aquí en Informe Provida. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que todos los católicos somos Provida. Que viva Cristo Rey.